Muy bien, ¿qué tal, Carlos? ¿Ya estamos bien? Sí, Adelante, por favor, Rodolfo. Muy buenas noches a todo el auditorio. muy bien, pues ya estamos transmitiendo. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Por fin llegamos al capítulo número 16 de Equilibrio. La verdad que estoy muy contento. Mi nombre es Rodolfo Julián. En este espacio de análisis de temas de interés nacional e internacional, equilibrando estos temas y compartiendo los micrófonos yo desde aquí, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y hasta el noroeste del país con mi compañero y amigo Carlos Hernández Maciel. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Rodolfo? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Estamos aquí transmitiendo, como bien dices, desde el noroeste del país, la ciudad del Sol, Hermosillo, Sonora, con muchos ánimos, con temas candentes, con temas polémicos de nueva cuenta para poder platicar con ustedes, poder desmenuzar y brindarles nuestra opinión, esperando que pueda ser de utilidad para ustedes. Pues Bienvenidos, esto agradeciendo a es todas, Equilibrio. así es, agradeciendo a todas las personas que nos siguen por Facebook, Equilibrium Foro, y por YouTube, igual Equilibrium Foro, porque estas pláticas del día a día que hemos ido integrando su servidor y Carlos, de una manera muy fluida, pues bueno, ya están siendo parte de la opinión de muchos y la verdad nos gusta estar tocando temas importantes donde la opinión no es tan sencilla, no puedes opinar de una manera tajante de un lado o de otro, tienes que pensar equilibradamente para buscar la mejor opción en cada tema, Carlos. Y bueno, ¿cómo estás tú esta noche? Muy bien, Rodolfo, lluvias sin cesar en esta parte del país, tema poco recurrente por ahí, sin embargo, bien recibidas. La realidad es que con el tema de las sequías y la escasez de agua son bien recibidas y bueno, adaptándonos, ¿va? Y aquí con mucho entusiasmo. Listos para arrancar, Rodolfo. Benditas lluvias, sí, y buscar siempre que sean por beneficio y que no haya efectos colaterales en las grandes ciudades. Carlos, te platico yo en la tarde que venía aquí a tu casa, a casa de todos. eh, Normalmente me hago media hora de traslado, me hice 2 horas por el tema de la lluvia que se complicó ahí el trayecto, pero bueno, la verdad es que todo tranquilo, ya estamos aquí listos para equilibrar gustosamente. Y bueno, pues no entramos en más detalles y vamos pasando a los temas, ¿qué te parece? Adelante, por favor, ¿con qué arrancamos, Rodolfo? Pues como siempre el invitado que abre nuestro gran programa es el El señor Andrés estelar. Manuel López Obrador. Así es, el señor Andrés Manuel López Obrador, porque pues obviamente le tiene que dar un tinte importante a todos los comentarios de este país, pero en esta ocasión el tema va enfocado a Andrés Manuel López Obrador y a Ana Gabriela Guevara, en ese sentido de cómo han entregado resultados y cómo entrega resultados el deporte mexicano. Datos importantes, pues bueno, sabemos que Ana Gabriela Guevara ha sido un ícono del deporte mexicano. Su nivel cumbre fue en el 2004, cuando era el atleta por excelencia, que generó mucho seguimiento nacionalista mexicano. Como sabemos, en nuestro país, el casi único deporte que genera ese seguimiento, ese nacionalismo es el fútbol soccer. Pues bueno, en el 2004 se paralizó un país completo, el país completo, con la participación de Ana Gabriela Guevara en las Olimpiadas del 2004. Y bueno, fue una trayectoria muy importante y se esperaba que un deportista de ese calibre, pues algún día le dieran la oportunidad de tener la dirigencia de la CONADE. Y bueno, pues los resultados que se entregan en su gestión en estas Olimpiadas Tokio 2020, que por temas de pandemia se hace en 2021, pues bueno, es la peor participación de México en los últimos 7 Juegos Olímpicos, es decir, en más de 20 años no se había tenido una participación tan complicada. Y bueno, pues los números son fríos, son difíciles, pero dosificándolos, desmenuzándolos y analizándolos, pues bueno, podemos encontrar cosas mejores o cosas más alarmantes, Carlos. ¿Tú cómo ves la participación de México y precisamente los papeles de Andrés Manuel López Obrador y Ana Gabriela Guevara en este sentido, siendo unos portavoces en la década pasada y hace 2 décadas de la esperanza de México y que hoy pueden o son la realidad de México,
pero no sé decirte si son todavía esa esperanza que los mexicanos esperaban. Carlos, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Rodolfo. Mi opinión mm, es bastante superficial, es una percepción muy personal acerca de cuál es la postura, más que el resultado, porque sabemos que la delegación del deporte nacional, la CONADE, pues mantiene vivo, mantiene vigente el tema de los apoyos, los entrenamientos. Sabemos que hubo muchas quejas durante el arranque el sexenio de Andrés Manuel López Obrador con temas de presupuesto, de becas, de apoyos, por la marcada preferencia del presidente hacia el rey de los deportes, que es el béisbol, que pareciera ser que es un gusto particular del presidente. Bueno, eh, un palmarés de apenas 4 medallas. Bien citabas tú la peor presentación o la peor cosecha desde hace varios años. Eh, Me parece que deriva a partir de un tema de falta de atención, de falta de seguimiento, de falta de apoyo, temas por ahí de una postura o de una perspectiva, una opinión por parte de la presidenta, de la directora de la CONADE, de Ana Gabriela Guevara, multimedallista olímpica en el ramo del atletismo. Y bueno, citaba lamentablemente Ana Gabriela que como ella no era quien estaba contendiendo en las justas olímpicas, no podía garantizar el hecho de que trajeran los metales o las medallas. Me parece fuera de lugar, me parece poco ortodoxo, me parece duro su comentario, con una notable falta de autocrítica y de humildad, como a la defensiva, que es eh, parte de la manera en la que se han venido llevando los temas o los cuestionamientos hacia el gabinete de Andrés Manuel, ¿no? Esa falta de sentido común, esa percepción de que están siendo atacados sin fundamentos cuando los resultados son obvios. Entonces, a mí me parece que habría que trabajar de la mano con los atletas, con la CONADE, para que puedan surgir nuevos talentos que debemos estarle apostando. Varios de los participantes en estas justas olímpicas citaban que debería integrarse al tema de la educación pública, el acercamiento, la introducción para las diferentes disciplinas, lo cual me parece una idea pues bastante acertada. Las grandes potencias mundiales lo hacen de esta forma, tienen semilleros desde muy temprana edad para que los diferentes eh, disciplinas tengan por ahí fuerzas básicas, tengan el seguimiento desde muy temprano con la edad de nuestros jóvenes para que puedan llegar a desarrollarse y desempeñarse de forma adecuada en el representativo mexicano, Rodolfo. Sí, mira, Carlos, mis puntos que yo veo aquí son dos situaciones. El tema deportivo que bien mencionas, que ese voy a decirlo en segundo término, y el tema de la dirección del deporte. Hace 2 décadas, dos personajes importantes le construyeron y vendieron el concepto de esperanza en el mexicano, la esperanza política y la esperanza en los deportes. Andrés Manuel López Obrador por el lado político y Ana Gabriela Guevara en el lado deportivo, como comentaba en un principio, siendo ese estandarte nacionalista de un deportista que no fuera futbolista y de una mujer empoderada, haciendo vibrar al país en los Juegos Olímpicos. Todavía recuerdo frases como que le faltaban pantalones al dirigente de la CONADE en el 2008, de Ana Gabriela Guevara, cuando Carlos Hermosillo, ese laureado futbolista mexicano, estaba dirigiendo la CONADE en esos Juegos Olímpicos de Beijing. Y esa esperanza que sembraba en la gente, diciendo, bueno, si un atleta que sufrió la carencia de apoyo económico, la carencia de estructura deportiva, pudiera llegar a la cima
de la dirección del deporte, seguramente sabría cómo llevar a cabo las cosas para que los atletas cumplieran. Y desgraciadamente la percepción de la gestión de Ana Gabriela Guevara es peor que hasta la de casi cualquier político. Obviamente, si hablamos de un Cabeza de Vaca, si hablamos de un Ignacio Peralta en Colima, si hablamos del gobernador, exgobernador de Veracruz, pues bueno, eso lo quitamos a un lado. Pero Ana Gabriela ahorita tiene una peor percepción que del político promedio, y la verdad eso pega en la esperanza del mexicano y en esa credibilidad en los proyectos. Si algo necesita este país es credibilidad en los proyectos, y desgraciadamente el presidente Andrés Manuel y Ana Gabriela roban esa parte. Entonces sí queda una deuda bien importante en el sentido del liderazgo que ellos pudieron tener, de la esperanza que generaron. Y del otro lado también está el tema deportivo. Como bien dices, los países más importantes incluyen en su sistema educativo. Tenemos ahí el tema del país más laureado siempre en los Juegos Olímpicos, Estados Unidos. Toda esa estructura que tienen en las universidades con su asociación atlética deportiva, la NCAA, pues bueno, es una productora de atletas impresionante, y nosotros no tenemos nada ni instaurado cerquita. Tan solo basta recordar cómo eran las clases de educación física promedio del mexicano cuando nosotros íbamos en la primaria. Sé que se están profesionalizando más, que ya hay más licenciados en educación física, pero recordemos, Carlos, cómo nos tocó vivir la clase de educación física, que lo más esperado muchas veces era la cascarita de fútbol, pero cero conceptos básicos de calistenia, estiramiento, drills deportivos para la coordinación motriz básica de unos posibles atletas. Y bueno, hay infinidad de temas, Carlos. Aquí lo triste es que una persona que es de las voces más autorizadas en el deporte olímpico no supo conectar las cosas para tener un proyecto exitoso, o no quiso. Yo platicaba con algunos compañeros, con algunos amigos, cómo pudo haber hecho Ana Gabriela Guevara desde un punto de vista administrativo, directivo, lograr un plan para sus 10 medallas, que eran el plan histórico, que no hemos llegado nunca a esas 10 medallas. Pues no hubo ni siquiera ninguna construcción de indicadores, no hubo ninguna construcción de nada. No pudo haber tomado las disciplinas más importantes y apoyarlas, o no sé, de alguna manera, cualquier plan que tú me hubieras dicho que hubiera hecho y tal vez hubiera fracasado, hubiera sido mejor que lo que pasó, porque en realidad lo único que pareciera que se administró fue el tiempo, nada más esperar a que se diera la justa, y pues los resultados, los que sí fueron más positivos, fueron por los esfuerzos y los talentos de los deportistas que ganaron, y los lugares que no tuvieron medalla también fueron muy rescatables, pero igual mucho tiene que ver el esfuerzo individual de las personas. Sin en cambio, tú piensas en un Rusia, tú piensas en un China, tú piensas en un Estados Unidos, y llámese como se llame la persona, Estados Unidos está ahí. Y aquí no, aquí sí tiene nombre y apellido, porque si no, no se construyen las cosas, Carlos. ¿Tú qué análisis sigues viendo en esta parte? Mira, al final del día me parece que la construcción de los resultados se deriva a partir de una estrategia, de un seguimiento, de una continuidad a un proyecto. Ana Gabriela, como bien mencionas, fue parte desde los inicios, desde las bases de las atletas más renombradas en cuanto a los atletas mexicanos, en cuanto a la disciplina de atletismo. A mí me llamó mucho la atención, estuve revisando algunos foros de opinión, estuve revisando algunos comentarios de personas que están involucradas con el deporte y citaban o aconsejaban que pudiera en algún momento considerarse la posibilidad de la privatización de este tipo de seguimientos de formación de nuestros atletas olímpicos. No me parece descabellado, me parece que ha quedado más que nunca demostrado la falta de interés, si bien podemos citar también la falta de capacidad por parte de las figuras que han estado al frente de la CONADE. Es una posibilidad que me parece que de entrada haría
un mejor papel para nuestro semillero, para nuestra cosecha de metales en las justas olímpicas. Yo tengo la fortuna de conocer a un par de personas que estuvieron involucradas en el tema de el deporte de alto rendimiento, con becas, con todo este tipo de seguimientos. Y la realidad es que es bastante complicado para una persona de a pie, una persona que no tiene un padrino, un padre o padres que hubieran sido, le hubieran heredado el nombre. Es complicado. Bien citabas desde la formación de las escuelas de gobierno, que es donde la mayoría de nuestros jóvenes se nutren de educación. No hay un seguimiento, no hay un tema de desarrollo que sea realmente interesante y que exista un seguimiento por parte de nuestras autoridades y de la CONADE, ¿va? Eh, estatalmente se llevan a cabo olimpiadas, se llevan a cabo justas, se llevan a cabo eliminatorias para poder ir filtrando los posibles actores que nos van a representar. Sin embargo, me parece que ellos son los que principalmente se sienten desprotegidos. En algunas otras naciones, en las potencias que son protagonistas siempre dentro de las justas olímpicas, pues escuchan temas distintos, ¿va? O sea, no es la parte de falta de apoyo, no es la parte de falta de seguimiento, de soporte, de sustento. Hablábamos la vez pasada de Simone Biles, quien es multimedallista, quien no tenía nada que demostrar y que sin embargo decide bajarse de la justa, bajarse del barco, de la competición, para poder salvaguardar su paz o su tranquilidad emocional. Hablamos de temas completamente distintos, ¿va? En México me parece que las quejas son totalmente distintas a esto que citábamos en la emisión pasada de Equilibrium. Me parece que falta involucramiento, me parece que falta seriedad. Yo, desde mi particular punto de vista, estaría abierto a que pudiera privatizarse el tema del deporte olímpico mexicano para que pueda dar mejores dividendos. Obviamente sin sacar las manos por parte de la federación, pero sí que pongan esto en manos de verdaderos expertos y no improvisados. Es mi opinión, Rodolfo. Sí, Carlos, yo creo que puede haber muchas acciones que llevar a cabo, pero que haya un verdadero plan. Nada más llegar al 2024 esperando que por obra del Espíritu Santo se den las cosas. Tiene que haber un plan estructurado, el que tú quieras y mandes. Puede ser con la misma Ana Gabriela, que bueno, mucha gente ya está pidiendo su salida. Puede ser con alguien más, pero que realmente haya algo estructurado, que haya una cuota de medallas real, no nada más buenas intenciones, y integrar varias acciones. Puede ser también por el tema de instituciones privadas, como mencionas. Ahí está el tema de la selección mexicana. Una de las 4 medallas que se tuvieron, pues bueno, sabemos toda la inversión y la estructura que tiene el fútbol mexicano, que no tiene nada que ver con el demás deporte. No se puede comparar ni siquiera un atleta del fútbol mexicano ya sin competir en otra cosa más que el rendimiento físico a otras disciplinas, porque pues, pueden ser profesionales este tipo de atletas, a diferencia de otras disciplinas. La inclusión en el sistema educativo de programas de detección de talento más importantes, y bueno, debería haber una planeación a corto, a mediano y largo plazo. El mediano plazo sería que las siguientes Olimpiadas fueran más la cosecha más digna, y a largo plazo un proyecto de 10, 20 años, Carlos, donde se instaure como parte de la cultura educacional o educativa el deporte y la detección de talento, y verdaderos clubes deportivos dentro de las escuelas y competencias, donde no se quede nada más en el puro evento, sino haya una detección de talento correcta para que estos atletas puedan detectarse cuántos jóvenes potenciales con altura, características físicas, se quedan sin hacer nada en toda su vida porque no es parte de su cultura, no es parte de la cultura de la familia, no es parte de la cultura del mexicano, y se pierden talentos que podrían haber llegado a alguna disciplina. Tenemos ahí ya después atletas como el caso de Paula Espinosa, que con el puro nombre y su trayectoria quieren llegar a las justas olímpicas, siendo que en otros países cada
cada ciclo olímpico, los atletas se ganan y se vuelven a ganar su espacio. Entonces, mientras no haya más competencia y donde sean los que pueden solamente solventar por su propia cuenta los deportes, pues bueno, no vamos a llegar a nada. Bien mencionabas, ocupas tener un padrino o que tus papás realmente tengan una posición económica, ya no llamemos muy acomodada, sino suficiente para que te puedas dedicar al 100% tu deporte, porque ¿qué pasa con el joven promedio mexicano que tiene que estudiar, trabajar y si bien le va a estudiar y si no nada más trabaja? Entonces son muchos temas que sí se pueden resolver, no en un 100%, pero sí hacer un proyecto estructurado, Carlos, es lo que deberían ver las autoridades, que realmente hay un cambio, que la cuarta transformación o la supuesta cuarta transformación también llegue al deporte mexicano, Carlos. Totalmente de acuerdo. Un tema en el que falta involucramiento, un tema en el que falta valorar opciones, en el que falta estar abiertos, tener una percepción de que hasta este momento no se han alcanzado los objetivos trazados y que tenemos que buscar formas distintas para conseguir objetivos distintos. Así es, Carlos. Pues bueno, no tengo más que agregar en este momento. Podríamos pasarnos la noche entera y días discutiendo y yo creo que ya se tienen que tomar acciones desde ahorita. No puedes pensar un año antes qué es lo que vamos a hacer. El ciclo olímpico ya empezó, Carlos. Y bueno, pasamos al siguiente tema, ¿te parece? Por favor. Ok, bueno, tuvimos la noticia en días pasados de ciertos grupos de organizaciones delictivas que se pronunciaron en contra de periodistas y principalmente de la compañera Azucena Uresti, que es titular del corporativo Milenio Informativo, tanto en el tema escrito como en el tema de televisión, donde en un supuesto, bueno, en un video, un supuesto líder de un cártel del occidente, pues bueno, menciona una amenaza contra esta periodista directamente por estarse metiendo en el tema de toda la violencia que impera en Michoacán. Hemos comentado fuera del aire el tema que está muy difícil en Michoacán, Carlos. Ahí ahorita hay una fuerte lucha por la plaza de los cárteles, ahorita con estos cambios que ha habido últimamente en temas de gobierno, en temas de delincuencia organizada, ahorita es terreno de nadie y bueno, muchos medios periodísticos se han pronunciado y han dado información al respecto y bueno, se supone que en este video se nombra a Nemesio Ceguera, el líder del cártel de Jalisco, quien amenaza directamente a esta periodista. No tenemos la certeza al 100% de la veracidad de este video, que sea esta persona directamente o que sea alguien que está hablando por él, pero bueno, al final es un tema muy complicado que amenaza, que atenta contra la libertad de expresión y máxime contra periodistas de primer plano. Digo, todos los periodistas son importantes, pero esos periodistas de primer plano es como un golpeteo a la estabilidad nacional. Y bueno, complicado, Carlos. ¿Cómo tomamos este tema? Mi percepción, Rodolfo, es, me parece que está siendo polarizada o interpretada de formas en las que no alcanzamos a entender, no tendríamos eh, la totalidad de la información para poder emitir un juicio si lo que asegura este personaje, que él asegura ser el señor Nemesio Osegueda, el famoso Mencho, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, cita que hay cierto favoritismo en el ejercicio del periodismo en cuanto a los grupos presentes en Michoacán. Habla eh, de que se está tomando a las autodefensas, que él cita que no son autodefensas, sino grupos contrarios buscando el control de la plaza para las actividades delictivas que todos conocemos. Él asegura que no se mete con la gente, que él no es un extorsionador, que él no cobra plaza, que él se dedica a su negocio y que la señorita
eh, Azucena Oresti está polarizando a la población o está compartiendo información poco beneficiosa para él. Recordemos que el ejercicio del periodismo implica el informar a la población, el mantenernos al tanto de diferentes temas, de diferentes rubros. Sabemos que Azucena no es del grupo de periodistas que están en favor o que se pronuncian usualmente en favor de la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Sabemos que el ejercicio del periodismo tendría que ser imparcial y tendría que enfocarse en dar temas oportunos, veraces y con sustento en alguna investigación. No sabemos porque no se ha pronunciado todavía las fuentes del por qué estén adoptando este tipo de posturas por parte de Milenio. Hay diferentes periodistas que han dado ya sus opiniones, citaban que el tema de la casa periodística Milenio es una orden ejecutiva donde todos sus periodistas se alinean a cierta postura y se cuestionaba fuertemente del por qué la amenaza va directamente a ellas. En el video en el que esta persona que asegura ser Nemesio cita que le baje, ¿va? Que le baje, que desista de sus actividades, de su postura, de estarle tirando tanto. Y la amenaza es porque no me conoces, pero no importa dónde te metas, te voy a encontrar. Cita el tema feminicidio, ¿ah? Muy delicado. Me parece que pudiera haber diferentes intereses detrás de una declaratoria como esta. Sin embargo, el presidente, dentro de su rol, se manifiesta en solidaridad con Azucena, manifiesta que ya tuvo un acercamiento y que están tomando medidas precautorias para salvaguardar la seguridad de la periodista, Rodolfo. Sí, muy complicado. Aquí el tema de la libertad de expresión debería el presidente ver por asegurar la seguridad, valga la redundancia, de los periodistas. Pero bueno, recordemos que uno de los casos más sonados de, una, de un acoso a un periodista es el tema de Lidia Cacho por el gobernador Marín de Puebla hace varios años. Y uno de los jueces, una de las juezas, para exonerar a este gobernador, a este exgobernador, era la doctora en Derecho Olga Sánchez Cordero, que ahorita es la secretaria de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador. O sea, eh, todavía fue apenas este año que Lidia Cacho le dijo a Olga Sánchez Cordero que no era una persona con calidad moral para hablar de la protección a periodistas y de la legalidad. Luego entonces los primeros planos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no tienen buenas credenciales para defender el periodismo. Entonces, creo que es algo fundamental. Si bien habla López Obrador que ha dejado que haya libertad de expresión y que se opina más que en otros tiempos. Una parte también es por ello, otra parte es porque las redes sociales ya nadie las puede tener, a menos que en este país, como en otros, se bloqueara las redes sociales, Facebook, el YouTube y todas esas redes que hacen llegar la información de persona a persona, pues bueno, solamente así podría parar la libertad de expresión. Sí, es cierto que el presidente ha dejado a los periodistas trabajar, pero también es cierto que son otros tiempos que ya no se pueden parar. Esta dinámica ya no se puede parar y deben hacer respetar la ley, que debería ser básico, pero también ver por la protección de los periodistas, Carlos, porque pues difícilmente se puede vivir en una sociedad 100% equilibrada si ni siquiera un periodista puede informar. La verdad que la situación del país es muy complicada, el tema de la seguridad de Michoacán ahorita es tierra de nadie, las poblaciones de zona caliente, como le llaman, las que están cercanas ahí a la costa, y pues muy lamentable que toda la gente que ya está sufriendo, ya tocaremos ese tema, lo abordaremos específicamente en un capítulo más, porque sí está muy complicada la situación, pero y bueno, y ya llegar a amenazar a nuestros comunicadores principales del país, pues bueno, pone las cosas muy complicadas. México tiene la característica lamentable de ser uno de los países con más amenazas
y asesinatos de periodistas, investigadores a nivel mundial, solamente superado por zonas de guerra y países que realmente tienen la situación complicada, pero países con una situación política, entre comillas, estable, somos de los más afectados, Carlos, y pues bueno, creo que el comentario aquí tiene que ser sí la libertad de expresión, pero también garantizar esa seguridad, porque si el presidente nada más ofrece la libertad, pero sin una certidumbre, sin una seguridad de que los periodistas pueden ejercer su labor sin miedo a faltar a su familia, pues bueno, pues muy complicado. Y sabemos que todos los años y cada cierto tiempo, lamentablemente, algún periodista investigador que se mete en un tema complicado, en un tema de exponer a personas peligrosas, pues bueno, desgraciadamente pierde la vida y así no puede avanzar esta sociedad, Carlos. Ese es mi comentario final de este tema. No sé qué comentario tengas tú. Yo creo que el tema de las garantías individuales, el tema de la seguridad, tiene que ser prioridad de este y de todos los gobiernos. Tanto se ha criticado la gestión de Felipe Calderón con el tema de la guerra en el narcotráfico que tantos muertos derivó. Sin embargo, el gremio del periodismo eh, es de los más sensibles a este tipo de situaciones. Hace poco en el municipio de Guasave hubo el asesinato de un periodista local bajo un ataque cobarde por parte del crimen organizado. Se dio a nivel nacional la noticia. Sin embargo, entre más fama o entre más reconocimiento tienen los periodistas, pues cobra mayor gravedad o cobra mayor protagonismo. No necesariamente el tema de los periodistas son los únicos o los que lleven prioridad en cuanto a salvaguardar la integridad o la seguridad. Me parece que es obligación del gobierno garantizar la seguridad de todos los ciudadanos mexicanos y aunque el presidente se ha pronunciado en una clara postura de no enfrentamiento directo con los grandes capos, cita que no es prioridad de su gobierno el capturar capos, bien es importante controlar y de alguna forma ir menguando el poder y el alcance que tienen estos grupos, ¿va? A nivel nacional tenemos todavía territorios, zonas, poblaciones que están en franco eh, exposición a los grupos donde las diferentes corporaciones, donde incluso el ejército tarda en entrar, donde se tiene secuestrado prácticamente las garantías, la libertad, el libre tránsito, la entrada de los diferentes insumos. Es muy importante que se tomen las medidas precautorias y correctivas correspondientes. El presidente debe tomar esto en serio, debe ejecutar una estrategia que sea efectiva, más efectiva de lo que ha sido hasta el momento, donde eh, las mejoras han sido minúsculas. Él hablaba de un 1% en cuanto al tema de asesinatos con violencia. Me parece que no es suficiente, ¿va? Máxime considerando la postura que él tiene de cerrar filas, de buscar que haya abrazos, no balazos, va tan trillada frase, pero que no se ve reflejada en las estadísticas, Rodolfo. Mi comentario. Tan, triste, tan tristemente trillada. Y bueno, al principio que se comentaba broma y ahora cada vez la escuchamos con más tristeza, Carlos. Pero bueno, tema muy complicado que tiene que mejorar en el tema político y de seguridad para que haya certeza a los periodistas. Y bueno, Carlos, pasamos al tercer y último tema de la noche, dándole un giro a este tema informativo. Surge el papel de los influencers y de las redes sociales en los jóvenes de hoy en día, el tema de cómo se comportan las redes sociales en México. Y tenemos un tema en específico, una comunidad de 5 jóvenes eh, del estado de Jalisco, conocidos como las chiquirrucas. En días pasados, el fin de semana pasado, tuvieron un tema de sus redes sociales. Ellos son muy famosos, o bueno, o medianamente famosos por Instagram. Ahorita ya son famosos a nivel
nacional por el tema negativo. Pues bueno, el fin de semana pasado, entre sus videos que tratan de bromas, eh, fiesta, excesos, la noche, antros, etcétera, etcétera, en una comunidad LGBT muy de un estrato social medio alto, alto, pues bueno, se les pasa la mano y hacen una tipo supuesta broma a una persona migrante en una casa precisamente que apoya a este tipo de personas que en su sueño americano de Centroamérica hacia Estados Unidos, pues bueno, algunos se van quedando en el país algún tiempo, algunos se quedan a vivir hasta años o algunos hasta ya terminan haciendo su vida y bueno, son personas con una situación de vida muy complicada y estos influencers de la comunidad LGBT desgraciadamente dejan en mal a su comunidad y a su sociedad de su estado porque le hacen una broma donde a cambio de una cantidad específica de 500 pesos le piden al migrante poderle tocar sus genitales. La persona accede, ellos están grabando a escondidas, se ríen y al final comentan que el billete que le dan es falso. Entonces, aquí se cometen varios delitos de abuso de una persona, de hasta podemos construir muchos delitos que sí existen, aunque fuera consensuado. ¿Por qué? Porque al final las personas, aunque no tengan la nacionalidad de nuestro país, pues bueno, están viviendo actualmente aquí y deben garantizarse sus derechos universales y además, pues bueno, el tema de se puede hablar de una trata de blancas, se puede hablar igualmente también el tema de utilizar un billete falso y aceptarlo, son temas que si se manejan de una manera que les pueda afectar a estos jóvenes, pues bueno, pueden pasar más de 10 años en la cárcel simplemente por una broma, Carlos, donde a costillas o a costas de humillar a un ser humano, pues quieren generar risas, quieren generar estatus, quieren generar sentirse superiores a otro ser humano y pues bueno, muy lamentable. Al final esto representa un reflejo de lo que se han convertido las redes sociales, un reflejo de que algunas comunidades quieren abusar de sus derechos, pero sin darse cuenta que pisotean el derecho de otros, Carlos, y pues bueno, lamentable toda la situación. Ahorita ya estos jóvenes bajaron toda evidencia de sus redes sociales, pero muy tarde. Ya hubo quien tiene las evidencias guardadas para presentarse y fueron asociaciones protectoras de los migrantes quienes presentaron estas denuncias porque precisamente para eso están agremiadas esas personas que protegen al migrante, son asociaciones civiles que buscan que todas las personas que pasan por nuestro país, pues bueno, vivan en las mejores condiciones y pues un tema que ni siquiera tendría que ser tema, pero muy lamentable, Carlos. ¿Tú qué has visto este tema? ¿Qué análisis logras obtener de aquí? En primera instancia, quien hace el reporte, digo, nace de gente que se quejó, que increpó, que estuvo cuestionando los videos. Una vez que se hace viral, el director del albergue FM4 y de la Casa del Migrante Sartillo exponen una denuncia ante las autoridades para pues que se persiga, se investigue a estos llamados influencers pertenecientes a la comunidad. A mí me parece que hay dos puntos muy importantes que citar, de los cuales quiero platicarles. En primera instancia es lucrar con la necesidad. Esta persona se puede evidenciar que no tiene las mismas preferencias que los influencers y está buscando recurso. Y estas personas se lo están ofreciendo a cambio de actividades, pues nada loables, vaya, vamos a ponerlo de esa forma. Me parece totalmente reprobable. El hecho de que sean parte de la comunidad y el hecho de que se busque normalizar este tipo de prácticas, me parece que va en total, eh, en contra o en sentido totalmente contrario de la
pauta de respeto que está pidiendo la comunidad LGBT, ¿va? Tantas marchas, tantos hashtags, el mes del orgullo, etcétera. Me parece que esto tira por la borda. Muchas personas de la comunidad se pronunciaron en que estas figuras no los representan. Sin embargo, ellos saben que hicieron mal. Hay una frase que escuché hace poco que estuve analizando y me parece totalmente acertada, que es: el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla. Y en este sentido, ellos sabían que el billete era falso, ellos sabían que estaban incurriendo en una falta, que estaban degradando, denigrando a esta persona, que sabían que tiene poca o nula capacidad de respuesta ante una burla como esta. Sin embargo, cuando es en sentido contrario y es contra la comunidad, se pronuncian todos, se pronuncian eh, todos los colectivos, se pronuncian todas las comunidades. A mí me parece que se debería de perseguir y que se debería de castigar conforme a la ley, y que no debería haber miramientos porque estas personas pertenecen a la comunidad. Nosotros respetamos, pero no toleramos ni somos paternalistas con este tipo de actividades. Me parece que sin lugar a dudas deben tomarse las acciones legales correspondientes, y las personas que realizaron esta práctica denigrante deben tomar a bien las consecuencias de sus actos. Así es, Carlos. Algo fundamental aquí es el tema del respeto a otros seres humanos, como bien comentas, todos estos colectivos LGBT, y desgraciadamente ni siquiera se tendría que mencionar de qué tipo de comunidad son. Al final son personas que se equivocaron, pero sí, ellos utilizan mucho la bandera de la comunidad LGBT para hacer sus videos, y desgraciadamente han perdido el piso en el sentido del respeto a otros, y mucho buscan humillar a otras personas en sus videos, o sentirse superiores, y al final esa no es la enseñanza de los movimientos. La enseñanza de los movimientos es la igualdad, y que todos tenemos derecho a la vida, y que amor es amor. Entonces, muy, muy lamentable. Algo importante que tomar en cuenta es que tienen casi 30,000, o tenían casi 30,000 seguidores. Ahorita ya cerraron todas sus redes y ya bajaron todos sus videos para que no haya evidencias, pero cuando tienes casi 30,000 personas siguiéndote, y personas reproduciendo los videos, quiere decir que hay una aceptación de ese material. Creo que todos somos partícipes como sociedad de que haya este tipo de materiales donde gente se burla de otra, donde se expone situaciones, y qué lamentable que se tengan que vivir estas cosas con gente que está en el extremo de la vida, es decir, gente que sale sin ningún peso, ya ni siquiera de su casa, de su país, a kilómetros de donde está, buscando un sueño americano para mejorar, porque al final todo ser humano quiere vivir mejor, quiere tener más ingreso, quiere soñar con darle mejor futuro a su familia, y desgraciadamente en el camino pasan muchas cosas, y cosas como estas, abusos, etc., etc., y ahorita porque estos mismos abusadores grabaron la situación que vivió esta persona, que al final a lo mejor ni siquiera fue algo de tortura, algo que duró mucho, no fue una violación, fue algo, podríamos decirle, menor contra todas las cosas que suceden y no son grabadas y no sabemos qué suceden, y donde a veces se pierden vidas que no supimos que una persona llegó, soñó y murió en nuestro país, todo por los abusos que suceden aquí en México y en el mundo al final de cuentas. Entonces, muy lamentable que pasen estas situaciones, y también lamentable que sean parte de la cultura, y que se comercialice o se monetice todo esto. Al final, los mal llamados influencers que tienen muchos seguidores están vendiendo un producto que es consumido. Entonces creo que tenemos que repensar qué es lo que estamos viendo, y cuando veamos algo que no esté correcto en las redes sociales, denunciarlo. Al final todas las plataformas tienen ya los mecanismos para denunciar cualquier situación de abuso, cualquier situación de racismo, cualquier situación de discriminación. Entonces, no consumamos estas cosas, porque al final estos mismos influencers se pierden en esa falsa fama, o en ese falso piso de tantos seguidores, Carlos. Me parece, Rodolfo, que el término influencer lo dice todo, ¿ah?
Cuando tienes tantos seguidores, 26,000, cerca de 26,000 para ser exactos, ahí estas figuras, pues tienen un alcance grandísimo y tienen que hacerse responsables porque el tema es un ejemplo. O sea, ellos incentivan el que este tipo de prácticas se puedan estar replicando. Ellos de alguna forma son responsables de sus actos, no son menores de edad. Estaba viendo yo los videos en donde se disculpan y citan que están dispuestos a reeducarse, a reencontrarse, a poder hacer incluso labor social, trabajo social para poder de alguna forma resarcir el daño. Me parece que no es justificable de ninguna forma. Insisto, el hecho de que puedan citar, oye, pues no lo sabía, o yo no estuve de acuerdo, pero no participé, pero tampoco los detuve. Lo hemos platicado en diferentes escenarios en este mismo foro, Rodolfo. La responsabilidad es de todos. Si tú ves que se está eh, dando un delito enfrente de ti y está en tus manos prevenirlo, está en tus manos evitarlo, pues es responsabilidad de nosotros mismos, somos corresponsables de que sucedan este tipo de cosas y totalmente reprobable que se pueda considerar un tema eh, como normalizado, que puedan verlo como que es un tema de broma. ¿Por qué tendría que ser un tema de broma cuando es en favor o o cuando es en pro de la diversión o en pro de los juegos que generan este tipo de figuras? Está totalmente viciado esta parte. Me parece que es reprobable totalmente. En efecto, tendrían que generarse algunas actividades, algunos medios para los cuales pudieran ellos apoyar y pudieran derivar entre las diferentes eh, comunidades dentro del movimiento LGBT, que este tipo de cosas es reprobable porque es lo primero que ellos están solicitando, ¿va? Que es el respeto, pero ellos no respetaron en este caso y bueno, pues ahí está para su consideración y para que en mi juicio las autoridades sean quienes tomen las medidas correctivas y disciplinarias para estos personajes. Carlos, yo para cerrar este tema tengo dos comentarios. Uno, el tema que está cambiando, que es el tema generacional, cultural y legal e informático. La generación que llamada Millennial le tocó esa aparición del Internet, donde fue utilizada para muchas cosas buenas, pero después empezó a ser utilizada para muchas cosas negativas y hasta delitos, y al principio no pasaba nada porque no estaba regulado o legislado cómo deberían comportarse la gente en las redes sociales. La verdad que se abusó, se hizo mal uso de las redes, del Internet, y poco a poco se ha ido legislando. Ahorita estamos en una situación donde varios influencers mal utilizan esas plataformas y están pagando el no saber, el desconocer la ley, que al final un delito es un delito, como bien lo has comentado en un par de ocasiones, y está el tema de Jocelyn Hoffman y el tema de estos jóvenes influencers, las chiquirrucas, que van a enfrentar problemas legales importantes y probablemente puedan terminar en la cárcel pagando alguna condena por temas de cultura. Al final puedo decirte que todo esto se pudo haber evitado y solamente por buscar unos likes, por buscar aparecer en más aparatos, en más celulares, en más televisiones, hacen cosas que no se haría en la vida diaria normal. Entonces, el tema informático tiene que ser tratado de una manera más responsable. Ya no estamos en el principio del 2000, donde podías hacer algún error mediante el Internet y no pasaba nada. Ya hay legislaciones para que esta parte esté regulada, y qué bueno, para que el respeto que se busca en el face to face, en el día a día con las personas, pues también sea mediante redes sociales, Carlos. Y bueno, también está el tema de los valores. Al final, este,
no podemos desprendernos de los valores básicos de la sociedad. Si bien ya la familia tradicional se está transformando debido a esa evolución que estamos teniendo como sociedad, pues bueno, el respeto siempre va a ser respeto y la dignidad humana siempre se debe buscar. Carlos, esos son mis comentarios de cierre en este tema. ¿Tú cómo cierras el tema? A mí me gustaría citar que hay, conlleva una responsabilidad importante el hablar frente a unas cámaras y el que tu video pueda llegar a diferentes instancias, a diferentes alcances con diferentes personas, porque cada quien toma la opinión de quien transmite de la forma en la que mejor le convenga. La realidad es que se necesita un tema de sentido común, se necesita ser bastante responsable, saber que lo que tú puedas transmitir se convierte en material de dominio público. Ellos quisieron resarcir de alguna forma borrando su contenido, pero era demasiado tarde, como bien tú lo mencionas, por ende la situación se les salió de las manos. Lo vieron como una broma, lo vieron como una situación que era chusca, probablemente graciosa para su ideología, para su forma de pensar. Sin embargo, perdón, sin embargo, me parece que el desconocimiento, el hecho de buscar lucrar, porque fue así, Rodolfo, estaban buscando monetizar con sus 26,000 seguidores, el que tuviera reproducciones adecuadas, el que tuviera un alcance importante y pues bueno, al final del día totalmente reprobable. Eh, si pedimos respeto, debemos dar respeto en primera instancia y buscar siempre el sentido común como, como base de nuestro accionar y de nuestras declaraciones, ¿va? Así es, Carlos, y bueno, como siempre ya se nos fue rapidísimo el tiempo, prácticamente ya una hora de estos comentarios, Carlos, y pues bueno, seguir invitando a la gente que nos comenten sobre qué temas debemos equilibrar, que nos digan sus opiniones, porque al final buscamos el punto medio de los temas, el punto que nos ayuda a avanzar como sociedad, porque hay muchos temas difíciles que tratar y como humanidad debemos buscar la mejor manera para enfrentarlos, Carlos, y pues bueno, a seguir dándole like, seguir compartiendo y agradecemos la participación de todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, que estén muy bien, buenas noches. Esto fue Equilibrio. Hasta luego.